Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, los invito para que meditemos en la palabra de Dios en este día. Y hoy vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Pero primeramente, mis queridos hermanos, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que podamos meditar esta palabra, discernirla según Dios quiere que lo hagamos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en el campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en bodegas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy en este día el Evangelio nos dice dos cosas muy importantes. Nos habla de lo bueno y de lo malo. Nos dice la palabra de Dios que vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Hoy el Evangelio de hoy nos previene del enemigo de Dios, que es el diablo. Pero hoy podemos reflexionar nosotros, cada uno de nosotros, y decir: ¿cuántas veces he sido cizaña en la obra del Señor? Y podemos pensar: pues muchas veces yo no he sido cizaña. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos apagado la fe en otras personas? No vayas a la iglesia, porque en la iglesia hay puros sacerdotes malos. Todos los que sirven allí son malos. Son puros violadores, son pura gente mala. Ahí nosotros estamos siendo cizaña en medio del trigo. Y fíjate que la planta de la cizaña no era cualquier planta. Era una planta que daba un fruto rojo y muy venenoso. Nosotros podemos ser cizaña en medio del trigo que Dios ha sembrado para proclamar su palabra y dar ese fruto venenoso que envenene la obra de Dios. Hoy en este día, mis queridos hermanos, el Evangelio nos invita a meditar: ¿cuántas veces he sido cizaña en medio del trigo? ¿Cuántas veces he sido ese fruto venenoso que para la obra de Dios? Pero Dios en su infinita misericordia dice: déjenlos que crezcan juntos. Y también nos habla hoy al trigo.
a los sacerdotes, a los evangelizadores, a todos los que proclamamos la palabra de Dios. Que no porque una persona sea mala o siembre la cizaña en medio de nosotros, tenemos que sacarla de ahí. Nos dice la palabra de Dios hoy, el Evangelio: déjenlos que crezcan juntos. Y a la hora de la cosecha, nos dice la palabra de Dios, mandará sus ángeles a cortar esa cizaña, hacerla en montones y prenderle fuego. Fíjate qué duro es el Evangelio del día de hoy. Y hoy ese Evangelio, mis queridos hermanos, me invita a mí y a ti a reflexionar, a pensar y decir: yo no debo ser cizaña en la obra de Dios. Muchas veces la gente dice: yo no voy a la iglesia porque allá hay pura gente mala, pura gente. No hay que ser cizaña en medio del trigo, nos dice la palabra de Dios. Y también nos invita a crecer juntos y limar nuestras asperezas en el caminar de la evangelización, en el caminar de Dios. Y luego nos dice que después de cosechar la cizaña vendrán los ángeles y echarla al fuego. Entonces nos dice al final la palabra de Dios: después cosechen el trigo y guárdenlo en mis graneros. Entonces vendrán los ángeles del Señor también y cosecharán ese trigo y lo guardarán en las bodegas de Dios. ¿Cuáles son las bodegas de Dios, mis queridos hermanos? El cielo. El cielo que se le tiene prometido a todo aquel que sea trigo y no cizaña. Hoy es un día muy importante, mis queridos hermanos, y quedarnos reflexionando en lo que el Evangelio del día de hoy nos dice. Y preguntarnos a nosotros mismos, quedarnos con esta pregunta: ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Quiero ser cizaña o quiero ser trigo? ¿Quiero ir al fuego o quiero ir a los graneros de Dios? ¿A dónde queremos ir, mis queridos hermanos? Es un día muy importante para reflexionar. Quedémonos con esto que el Evangelio nos dice hoy. Yo quiero ser trigo, Señor, y no quiero ser cizaña. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. La Santísima Virgen los proteja. No se olviden de rezar el Santo Rosario, meditar la palabra de Dios, frecuentar el sacramento de la reconciliación, el de la Eucaristía y asistir a la Santa Misa, que son los vehículos que nos van a llevar al granero del Señor. Vendrán los ángeles, juntarán el trigo y lo guardarán en los graneros del Señor. Que Dios me los bendiga. La Santísima Virgen me los proteja. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.